Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy nos toca conversar con el buen amigo Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, una entidad que tiene una historia muy bien ganada en el trabajo, en la organización de la observación electoral, en la educación de la ciudadanía respecto a la democracia, y tiene un reto más con este proceso electoral. Hola Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Siempre un placer poder compartir con todo el público que está en sintonía en Acento TV en este momento. Carlos, bueno, asistimos a un proceso electoral bastante singular, por lo que todos sabemos, la pandemia, todo este tema de la salud, la forma en que se ha estado haciendo la campaña. ¿Cómo observa Participación Ciudadana hasta el momento el actual proceso electoral? Luces y sombras. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es de lo que denominamos el ciclo electoral. Un ciclo electoral que podemos poner como punto de partida las primarias de los partidos y la implementación del voto automatizado, pasando por las elecciones de febrero, las elecciones frustradas y suspendidas, luego pasando por marzo, las elecciones previstas para mayo y pospuestas para el 5 de julio. Tenemos que analizar ese ciclo electoral y sin lugar a duda para analizarlo hay que poner su marco normativo que se estrena también, tanto la ley de régimen electoral como la ley de partidos, con dos características fundamentales. Una que está relacionada con la calidad de la norma, con todas las debilidades, contradicciones, insuficiencias, y la otra que está estrechamente vinculada con los niveles de aplicación e implementación, que sin lugar a duda ha sido muy bajo. La Junta Central Electoral no ha hecho esfuerzos importantes para garantizar mayores niveles de cumplimiento e implementación de la ley de régimen electoral. Por lo que nosotros podemos concluir que tenemos un proceso que va a quedar para la historia como uno de los procesos más largos. Tenemos un año en este ciclo electoral, pero también uno de los procesos que cuando cuantifiquemos vamos a poder decir que es uno de los procesos más costosos. Y además de eso, hay que señalar que este proceso electoral y la aplicación del nuevo marco normativo pues no permitió resolver las viejas deficiencias íntimamente relacionadas con las prácticas del caudillismo y el autoritarismo y desdibujar las fronteras entre partido, gobierno y Estado, y cómo todavía el Estado pues penetra, el Estado participa activamente en la promoción, en la propaganda electoral, y eso es una muestra de los niveles de institucionalidad tan débil en la República Dominicana. Carlos, se suponía que con ley de partidos, que nos estrenamos porque no teníamos una ley de partidos, y la nueva ley electoral, se suponía que esos vicios y delitos, porque son delitos, se suponía que se iba a tender a erradicarlos o a disminuirlos. ¿Por qué tú piensas que prácticamente no ha habido ningún efecto para fines de erradicar esas prácticas, aunque tengamos dos leyes nuevas? No hay duda que faltó autoridad, faltó mayor nivel de interés del órgano electoral, que tiene la responsabilidad de hacer cumplir tanto la ley de partido como la ley de régimen electoral. Y además tenemos que insistir todavía en la cultura y en la clase política, que siempre insiste en presionar para retrocesos.
Y digo esto por un ejemplo muy sencillo. Antes de la ley de partido y la ley de régimen electoral, en el país había un amplio consenso de que los funcionarios públicos, sean presidentes o sean alcaldes, no debían estar en actividades proselitistas, ni debían ser parte de los comandos de campaña, ni de la campaña. Y todo eso está muy claro, de hecho, se reguló la ley y que volvemos a tener como que ese aspecto no está regulado. Cuando Participación Ciudadana señala la necesidad de que el presidente de la República tiene que tomar una licencia, se está fundamentando de manera muy clara en varias disposiciones normativas. La primera es la Ley de Función Pública, que es una ley del año 2008, que establece de forma muy clara en su artículo 80, en el numeral 13, como una prohibición servir a intereses de partido en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines o utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución. Eso para mí estaba ya como muy claro, de que el presidente de la República no podía estar en actividades proselitistas ni en campaña electoral, pero también la ley de régimen electoral, súper clara en el artículo 198 que se refiere a la publicidad de los actos de gobierno, en el párrafo 1 establece de forma muy clara que no podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos a cargo de elección popular. O el párrafo 3 de ese mismo artículo que refiere que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, como es el presidente Danilo Medina, no podrán prevalecerse de su cargo para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o un candidato. Entonces, durante mucho tiempo en el país discutimos la necesidad de esta prohibición y hoy que está muy clara en la ley, pues se trata de desconocer y se trata de buscar toda la argumentación posible para tratar de no cumplir, no implementar, y eso aplica para el presidente, eso aplica para los alcaldes que están en campaña, eso aplica para todos los funcionarios. Entonces, tenemos un problema muy serio vinculado a la legalidad, a hacer cumplir nuestras disposiciones normativas, y también parece ser que necesitamos normativas con mayores rigores y que establezcan sanciones, sanciones severas, y que estas sanciones severas se puedan cumplir para hacer respetar el marco normativo. Carlos, con tu anuencia, vamos a una primera pausa. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, es nuestro invitado de este día. Carlos, históricamente en la República Dominicana, los procesos electorales, sobre todo cuando son muy competitivos, cuando se trata, por ejemplo, y este es el caso, de un partido con muchos años en el gobierno y un partido nuevo que aspira a desplazarlo. Mucha gente entiende que siempre hay quien quiere hacer mañoserías, valerse de cualquier artimaña para tratar de torcer la voluntad popular. Y en este caso, venimos, tú bien explicaste con detalle, de un proceso muy irregular por todo lo que ocurrió en las primarias, después con el proceso que se tuvo que abortar y todo eso. En cuanto a la parte de la confianza de la gente y la confiabilidad que puedan dar los instrumentos que va a usar la Junta Central Electoral para el sufragio y el conteo y esas cosas, ¿cómo observan ustedes el proceso? Bueno, sin lugar a duda, el proceso electoral está cargado, además de sus complejidades, pues hemos visto en la recta final también algunos elementos que aportan a que el proceso tenga también mayores niveles de tensión, y todo esto en el marco de un proceso en el cual el árbitro electoral durante todo este año
pues no ha logrado construir mayores niveles de fortaleza, de legitimidad alrededor de su autoridad, y que los partidos políticos han aceptado el rol y las funciones de este árbitro electoral bajo niveles de condicionamiento, y uno de los condicionamientos pues la designación de la comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral. Otro condicionamiento está vinculado a los veedores delegados que cada partido ha designado al interior del Departamento de Cómputos de la Junta Central Electoral, y además de eso la esperanza puesta en el rol de la observación electoral, tanto en la observación nacional como en la observación internacional. Y por eso hemos visto que en los últimos días pues existían unos niveles de preocupación con relación a la posibilidad de que no tuviéramos más observadores internacionales. Y yo he señalado que en la medida que un país demanda o tiene que tener muchos observadores electorales nacionales e internacionales, en esa misma medida se puede pues establecer cuáles son sus niveles de institucionalidad, porque a mayor cantidad de demanda, a mayor cantidad de observadores, es que las instituciones son mucho más débiles. De hecho, en Participación Ciudadana llegamos a pensar en un momento si era necesario seguir observando las elecciones, y obviamente que este proceso nos ha dicho que sí, que tenemos que seguir observándola, porque este proceso nos llevó a los niveles más básicos de la observación electoral. Yo recuerdo que durante mucho tiempo discutíamos si era necesario algo tan elemental como registrar la constitución de los colegios electorales y después la apertura de los colegios. Y recuerdo que muchos decían que esa información era relevante, pero en las elecciones de febrero esa información fue muy relevante, porque ya a las 10 de la mañana, cuando nos dimos cuenta que los colegios electorales estaban constituidos, pero que no estaban instalados y que la gente no estaba votando, eso nos permitió advertir de manera temprana que había un problema. Entonces no hay duda que este proceso electoral nos ha llevado a tener que observar los aspectos más básicos de cualquier proceso electoral, que tienen que ver con el montaje del proceso, que tiene que ver con la logística del proceso, que tiene que ver si imprimieron la boleta, si la boleta está en el almacén, si la boleta la distribuyeron, si ya distribuyeron todo el material electoral en el territorio nacional, si llegó al exterior, si tienen suficientes funcionarios electorales, si están capacitados los funcionarios electorales. Esa es una observación muy básica. Tú me haces recordar las elecciones de los años 90, con todas las tensiones que hubo al final de los gobiernos de los 10 años de Balaguer y todo eso. Totalmente, y hacer todo esto. Dos fraudes que se denunciaron. En el 90, que se denunció un fraude contra Juan Bosch y el PLD, y en el 94, que se denunció un fraude contra el PRD y el doctor José Francisco Peña Gómez. Bueno, ¿estamos como en esos tiempos? Precisamente esos fraudes dieron origen a Participación Ciudadana y fueron su motivación de que la ciudadanía pueda ser parte. Además de concentrarnos en esos aspectos, hemos tenido también que concentrarnos en los elementos que todavía están ausentes, que permiten garantizar la equidad, la igualdad y la integridad del proceso, y la igualdad en la competencia electoral. Todo el tema vinculado al financiamiento político todavía hay ausente, y también con la participación y la equidad de los candidatos y de los partidos en los medios de comunicación. Fíjense que apenas hace una semana y tanto, la Junta Central Electoral aprobó una resolución para garantizar la participación igualitaria en la publicidad en los medios estatales, cuando eso fue una medida que la debió tomar hace mucho tiempo. Bueno, la tomó hace 2 semanas, qué bueno que la tomó, pero lamentablemente falta muy poco para el proceso electoral, y cuando era una medida tan sana y que nosotros desde Participación Ciudadana desde marzo del año pasado le veníamos indicando a la Junta Central Electoral que puede hacer. Todo esto, después del 5 de julio, si tenemos un ganador en primera vuelta, y si no, pues luego del 26 de julio, pues esta experiencia va a servir, sin lugar a duda, para revisar todo nuestro sistema electoral, que debe ser sometido a una gran... Hay un tema que preocupa y que ustedes hace mucho también que han trabajado esa parte,
en lo que tiene que ver con la transparencia, la limpieza del ejercicio, la práctica de la política. Hemos visto escándalos con personas que se denuncia que están vinculadas a un partido y tenían vínculo o tuvieron práctica ilícita en el pasado como narcotráfico, pero también hay otro tema. Gente que se enriquece en base a la corrupción desde un puesto público, y sea que esa persona sea juzgada o no, porque sabemos las debilidades que tiene nuestro sistema de justicia, se presenta con su linda cara, es candidato, lo eligen, lo promueven. En muchos casos da tanta vergüenza que ni siquiera los partidos lo promueven mucho, pero la persona tiene su feudo en su provincia, su municipio, y ganan. ¿Cómo luchar contra eso? Que se cuelen personas que han de ser una deshonra para su sociedad y para el país, y sin embargo se cuelan en los partidos. Tú me vas a responder eso después de esta pausa, que tenemos que ir. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, es nuestro invitado. Retomando la pregunta, ¿cómo evitar que gente que de forma ilícita, sea por corrupción desde el Estado o por práctica delincuencial en lo privado, se hace de fortuna y lava esa fortuna participando en la política? Bueno, sin lugar a duda, ese es un tema que tenemos que abordar con mucha prontitud y con mucha fuerza. Lo primero que hay que controlar el gasto político, el gasto de la campaña. Y obviamente lo que se aprobó en la ley de partido y en la ley de régimen electoral no ayuda a controlar el gasto. Porque si bien es cierto que es importante tener un tope del gasto, el tope no puede ser tan excesivo como quedó en la legislación dominicana, que un precandidato y posterior candidato presidencial tiene un tope en esos dos momentos de más de 1.200 millones de pesos. Eso verdaderamente es un exceso. Cuando tú tienes un tope de esa naturaleza, que en la práctica no es un tope, que no permite controlar y reducir de manera sustancial la cantidad de recursos que pueden ser invertidos en una campaña, eso genera niveles de distorsión. Lo otro es que tenemos que regular de una forma mucho más estricta y mucho más eficiente los ingresos de las campañas, tanto a los como a los candidatos. Y la ley nuestra establece una disposición muy interesante que está vinculada a la transparencia y la publicidad de los nombres y los montos de quienes financian la actividad política. Eso está ahí en la legislación y se necesita entonces quien pueda controlar y fiscalizar que la información que se presente sea cierta y sea veraz. Y para eso la Junta Central Electoral tiene una unidad de control y fiscalización que desde mi punto de vista no se le ha dado todas las funciones y todo el apoyo necesario para que pueda ser una unidad muy fuerte para poder ejercer esos mecanismos de control. Sí, ¿tú piensas que el hecho de que sea tan costosa la política, eso debilita a los partidos en esa especie de tamiz que debía tener un partido para evitar que cualquiera se acerque con la bolsa de dinero y prácticamente compre una participación, una precandidatura o una candidatura, pueda competir y vencer a un verdadero político demócrata, quizás con un historial limpio? Existen tres elementos fundamentales para controlar el dinero en la política. El dinero lícito y los volúmenes, y para evitar que entre el dinero ilícito, obviamente, que se capture los candidatos, los partidos, para capturar el Estado, para agenciarse impunidad y para poder operar en territorio nacional. Los tres elementos son, lo primero es el control del tiempo de la campaña. Y nuestra ley es muy clara con relación al tiempo de la campaña, pero eso no se cumplió. Aquí nosotros tenemos candidatos
que están en campaña desde antes de la apertura de las precandidaturas. Un candidato o precandidato, posterior candidato que tiene un año en campaña, pues obviamente los volúmenes de recursos que va a necesitar para su campaña son enormes. Porque ¿quién puede resistir un año en campaña? Bueno, solamente quien tiene dinero del Estado, quien tiene dineros de contratistas, quien tiene dinero ilícito, quien tiene dinero de la corrupción, solamente puede durar un año en campaña. Entonces la Junta debió ser mucho más estricta controlando los tiempos de la pre-campaña, los tiempos de la campaña, pero lamentablemente la Junta no lo hizo. Tanto así que cuando la Junta suspendió las elecciones de mayo, o más bien la pospuso las elecciones de mayo, debió al mismo tiempo suspender la campaña electoral, pero la Junta no lo hizo y todo siguió igual. Entonces, el primer paso, controlar los tiempos. Y nuestra legislación es muy clara con relación a eso. El segundo elemento es, entonces, restricciones del gasto. Y nuestra ley tiene disposiciones muy interesantes con relación a las restricciones del gasto. ¿En qué se puede gastar? ¿En qué se puede gastar? De hecho, la Junta Central Electoral está considerando que las ayudas, entre comillas, humanitarias que hicieron los candidatos en este proceso sean consideradas ayuda humanitaria. Y de hecho llama la atención que en el informe del Partido de la Liberación Dominicana y de su candidato, en el informe financiero que entregaron a la Junta Central Electoral, que está incompleto, por cierto, señalen alrededor de 60 millones de pesos en ayuda humanitaria y unos gastos vinculados a la transportación y el uso de las aeronaves. O sea que se utilizó recursos en el imaginario de la gente, se vendió que era un apoyo altruista del candidato, un aporte privado. Entonces, eso es muy importante, establecer en qué se puede gastar, en qué sí, en qué no, y los topes del gasto, que ya habíamos señalado que en el país no tenemos ningún tope de gasto, aunque la ley hable de tope. El tope es el cielo en este país. Y el otro elemento muy importante es regular el ingreso. Eso es muy importante. De hecho, no podemos olvidar que cuando se discutía la ley de partido, el proyecto que fue al Congreso tenía una disposición que establecía que los partidos políticos eran e iban a ser sujetos obligados de la ley de lavado. Y lamentablemente, en la discusión en el Congreso, esa disposición fue extirpada, la sacaron del proyecto de ley. Y eso vamos a tener que discutir. Y de hecho hay una corriente en varios países de la región y está dentro de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, el GAFIT y el GAFILAB. Los partidos políticos deben ser sujetos obligados de la ley de lavado y deben tener un oficial de cumplimiento también, así como tienen los bancos, así como tienen otras entidades, porque obviamente existe riesgo de la penetración del dinero, del narcotráfico, del lavado, de la corrupción en la actividad política, con los fines de agenciarse impunidad y con los fines de capturar las instituciones del Estado. Eso es un riesgo real que tiene por condiciones políticas, por su condición geopolítica y por las debilidades institucionales que tiene este país. Carlos, finalmente, las expectativas de ustedes para este domingo. ¿Ustedes piensan que habrá una gran participación de la ciudadanía? ¿Ustedes piensan que la gente está suficientemente motivada para acudir a votar? Hay que continuar motivando a la ciudadanía, sobre todo explicando cómo vamos a votar, que vamos a tener 3 boletas, que ya no hay arrastre. Es muy importante también explicar el protocolo sanitario que debe implementar la Junta Central Electoral. Y yo creo que ya también cada ciudadano tiene su protocolo en términos individuales, y hay principios de distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, y debemos insistir para que al mismo tiempo que cuidamos nuestra salud, pues así mismo podamos contribuir con la salud de la democracia, y todavía es tiempo de que la Junta Central Electoral pueda reconsiderar el horario de votación que ha establecido la Junta. Insiste, la Junta puede y tiene las competencias de hacerlo, tratar de pensar en 12 horas de votación,
sea de 7 de la mañana a 7 de la noche, a 6 de la tarde, de manera que el flujo, la concurrencia, la participación pueda contribuir con esta medida, porque la implementación del protocolo sanitario, sin lugar a dudas, que va a ser el proceso un poquito más lento, porque hay todo un protocolo de entrada, de desinfección, y de ser así, entonces consideremos ampliarlo 2 horas, eso puede ayudar a aumentar la participación y de hecho hacerlo ya, ojalá lo pueda hacer hoy para que podamos divulgar esa información y que todo el mundo la tenga. Y por último, participación tendrá 2.850 personas trabajando en la observación electoral y vamos a cumplir nuestro compromiso con el país nuevamente. Muchas gracias, Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Portal Acento y Portal TV.